Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, donde se encuentra. Mucho gusto, mi nombre es profesor Ernest o Ernie, compañero de ustedes en la UNA. Entonces, y en esta pequeña presentación voy a tratar de darle algunos tips como pues unas guía muy rápida de más que todo para los que tienen urgencia de presentar el examen del ITEP. Entonces, bienvenidos y voy a tratar de ser muy breve, pues sabe que la capacitación normalmente pueden durar hasta 2 horas, pero normalmente cuando preparo la gente para el examen, eso puede durar hasta, digamos, mínimo 6 horas. Entonces, en ese espacio simplemente voy a tratar de dar algunas ideas principales para que entiendan cuando vas a presentar el examen de light. Y a continuación, permítame, voy compartiendo algunos espacios aquí, entonces para que lo tengamos presente. Mm, listo, entonces cuando se trata del examen del ITEP, el ITEP es como cualquier otro examen internacional, por eso es el International Test of English Proficiency. Y en este tipo de examen, obviamente, como cualquier persona que va a presentar examen internacional, se supone que ya tiene competencia en el idioma. Entonces, lo que se hace aquí es un poco de preparación. Cuando se hace preparación, a veces uno le puede revisar cómo está escribiendo, cómo está haciendo todo ese tipo de cosas. Pero como para ustedes, más que todo, que ya son profesores, entonces es más fácil porque solamente daría una orientación general de lo que tiene que realizar. Entonces, en primer lugar, lo que tiene que tener en cuenta, tenemos dos tipos de write-up. Tenemos el ITEP for Business y tenemos ITEP just for Academic Purposes, ¿ok? Entonces, en ese orden de idea, vamos a hablar del ITEP, que es básicamente lo mismo, tanto academic como business, porque la diferencia entra cuando la parte de lecturas se orienta más que todo en cosas de negocios. El ITEP es un examen que hace la prueba de todas las competencias del idioma, tanto writing, speaking, reading, grammar, listening, writing, etc. Entonces, en esa idea, lo que yo primero digo a las personas cuando van a hacer el examen, primero es manejo del tiempo. Manejo del tiempo es muy importante porque a veces la gente termina siendo como estuviera como tapado la cara, uno no está viendo la pantalla, digamos el cronómetro que es la pantalla. Por eso es muy importante tener en cuenta el tema de manejo de tiempo. Segunda cosa que los invito también es que tiene que tener muy presente la estructura del examen. Cuántas preguntas está en cada sección y cómo debería abordar esas preguntas, porque a veces el tiempo no le rinde a uno. Y ahí voy a explicar esas partes también. Mucho más en un examen internacional como RITE, el secreto y la clave es que tiene que justificar y mostrar la importancia de todo lo que le haya preguntado, más que todo en la parte, digamos, de writing y la parte de speaking. Porque mayoría de las preguntas, por ejemplo, en speaking van a ver que hay cosas de preguntas basadas en opinión o información personal. Tiene que justificar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, yo pregunto, ok, talk me about what you do in your free time. ¿Verdad? Dígame lo que tú haces en tu tiempo libre. Tiene que decir, en mi tiempo me gusta jugar baloncesto con los compañeros, porque eso me ayuda para crecer en mi dimensión social, interacciones con otra persona, y también me ayuda para mejorar mi salud mental como físico. Por eso tiene que tener esa capacidad para justificar. Basically, in my free time, I like playing football or basketball with my friends because that helps me with my social interactions and as well for my mental and physical health. Por eso es muy importante mostrar esa justificación de todo lo que se pregunta. Eso lo tiene que tener muy claro en cualquier parte que lo van a preguntar. Entonces, aquí luego les voy a compartir esta guía, es Just Preparation Guide. Usted mismo puede ir como abriendo todo ese tipo de cosas para mirar en cada sección qué es lo que realmente espera. Entonces, por el tiempo, yo no voy a poder navegar todo lo que está acá.
simplemente quería mostrarle acá entonces cuántas preguntas, el formato, qué es lo que se espera, etcétera, etcétera, en la parte, por ejemplo, de reading. Supongamos, en cada sección, por ejemplo, reading tiene unas 3 partes. Vas a encontrar la primera lectura, entonces que estar ahí. Y esa lectura no es larga, la primera es muy cortica, puede visualizar la lectura y las preguntas al mismo tiempo. Entonces, cuando lees vas a encontrar selección múltiple. Y cuando van a hacer selección múltiple en esa lectura no es complicado, tú puedes escoger de inmediato. Pero también cuando vas respondiendo esa parte es muy importante que utilice método de eliminación, what we call the elimination method. Try to look which is the question that is maybe that is very close to the right one. So you need to go maybe eliminating the questions that have nothing to do with the context. Entonces busca las preguntas que no tienen nada que ver con el contexto, lo elimina y queda con el distractor. Y es el distractor donde tiene que contrastar. Pero esa lectura, como las respuestas son muy directas, tiene que leer muy rápido, muy rápido. Entonces, de manera de tip que yo doy en esa parte, no se ponga a leer la lectura. Simplemente lee un pedacito del primer párrafo, un pedacito. Del resto, leer la pregunta, busca la respuesta, porque lo que le digo, las respuestas de primera parte son directas. ¿Listo? Entonces, cuando entramos aquí en la segunda parte, tiene entre 400 a 450 palabras y tiene selección múltiple, 6 preguntas de selección múltiple. Entonces también tiene que utilizar el mismo método y entonces leer, buscar respuesta, leer, buscar respuesta. En total son como 20 minutos en esa parte de lecturas. Ok, y entonces vas a encontrar luego, entonces aquí básicamente normalmente son 2 lecturas, pero si por si acaso que ellos ya agregando otra pregunta, tú podrías ya tener aquí en presentes 500 palabras que tiene que leer y escoger las respuestas. Bueno, porque a veces ellos va cambiando la dinámica, etcétera. Entonces hay que tener presente, pero básicamente son así como 2 partes, pero ellos pueden que haya agregando la tercera parte. Bueno, ok, listo. Cuando vamos a la parte de la escucha, the listening part, vas a escuchar también unas conversaciones, 4 conversaciones con selección múltiple. Entonces, como lo está viendo en esa parte, parte 1, parte 2 y parte 3. Lo más importante de esas conversaciones, ellos traen contextos diferentes. Por ejemplo, la primera parte, ellos pueden traer contexto más personal, pues como de pronto hablando con las personas así, pero cuando ya trae ya la segunda parte y la cuarta, puede que ellos traen contexto, por ejemplo, académico, por ejemplo, lecturas, ahí hablando de un tema o un profesor dictando un tema. Entonces, la idea, la primera es más sencilla, la segunda se aumenta la complejidad un poquito y la última, que es una lectura de lecture, entonces aquí tiene que tener muy presente. Y cuando vas a escoger las respuestas, también tiene que tener muy presente que primero busca de qué contexto. Cuando va escuchando, tratan de no captar palabra por palabra, sino tratan de entender el contexto principal que está utilizando, para que luego cuando termina eso, van a hacer precisamente eh, el método de eliminación para escoger. Por ejemplo, no, en esa lectura, el profesor estaba dictando clase, ahí nunca se habló de ese tema, entonces tú vas eliminando. Esa forma le ayuda bastante. Por ejemplo, aquí la segunda parte que es una conversación, puede escuchar a la gente están hablando acerca de un tema específico, de pronto de un viaje, están haciendo así, algo muy contextualizado social. ¿Listo? Bueno, entonces, y cuando pasamos la parte en gramática, ojo, esa parte en gramática es muy, muy, muy importante tener en presente, porque tiene 25 preguntas y esas preguntas, por ejemplo, las primeras 12 son preguntas que han dejado frase para llenar. Entonces, pero tienen selección múltiple. Tiene que leer la frase rápido y responder. La idea es que cada una de esas respuestas responde en menos 10 segundos para ahorrar el tiempo, porque en total tienen 10 minutos y son 13, son 25 preguntas. Por eso tiene que asegurar que está presentando las primeras 12 en menos 10 segundos. ¿Por qué? Porque luego cuando ya entre en la segunda parte encuentra las preguntas, pero se hace como una oración y le dice que escoge la parte de la oración que no está correcta. Entonces puede que está sobrando o de pronto que le falta algo. Entonces ahí
las opciones que le da, tiene que mirar cuáles de las opciones que realmente nos sirve para estar ahí. Para hacer eso, eso implica que puede tardar un poquitico respondiendo esa parte, al menos por ahí con 20 segundos o hasta en 25. Entonces, la idea, aprovecha tiempo para presentar rápido las primeras 12 preguntas para que las 13, que son más complejas, ahí pueden dedicar un poquito más del tiempo. Porque como les digo, el examen siempre mide la velocidad y la precisión, porque si uno dice, bueno, yo lo puedo hacer en 1 hora, entonces ya eso no es un examen. Por eso hay que tener muy presente esas cosas. Cuando ya pasamos la pattern writing, esa pattern writing es muy, muy importante porque tiene que tener presente el manejo de los conectores, the use of the connectors and the linking ones is very, very important. ¿Okay? Entonces vas a tener acá la primera parte que es como una nota, o digamos como una carta, tiene que tener la idea de escribir una carta informal. Eso es una nota, es lo mismo de carta informal. Y cuando van a escribir, no tiene que mirar el formato donde escribir, no diga día, porque es informal, tiene que ser hi, por ejemplo, hi Marlene, o hi Paul, hi friend. Entonces ahí tiene que escribir como una nota teniendo en cuenta la carta informa. Y el cierre también es muy importante. The closing of should be the style of maybe that's something that should the close relationship, maybe best wishes, okay? Regards, coma. Es muy importante a la parte inicial cuando, por ejemplo, yo dice hi, tengo hi friend, coma, tengo que colocar coma. Porque luego si no coloca coma, entonces ahí me enredo y me voy a perder puntaje. Lo mismo si coloca coma al inicio, al final, en el cierre, cuando dice best wishes, coma y su nombre abajo. Si no coloca eso, le quita punta. Y ya le di la parte de manejo de conectores. Cuando entre la parte, digamos, de la segunda parte de writing, eso trata con opinión, un ensayo de opinión. El ensayo de opinión tiene que tener 5 párrafos. Supongamos ese ensayo de Lighter, normalmente fa entre, digamos, a 175 palabras, más o menos, por ahí, hasta como 175 palabras, hasta arriba. Pero no puede superar los 150, eso es más que todo para el IELTS. Por eso el IELTS va hasta como 175 palabras, ¿hasta qué? Hasta 225, porque en 250, eso es para el IELTS, repito. Entonces la idea es tiene que planear muy rápido, organiza su tiempo 25 minutos para organizar, pero dejan bastante tiempo también como por ahí, supongo, planeación, escoger el tema ya está, planear lo que vas a escribir, entre 2 a 3 minutos, planear. Comienza a escribir por ahí 11 minutos, escribiendo, y luego deja por ahí entre 6 y 7 minutos para leer y corregir los errores. Manejo de conectores, súper importante. Y la otra cosa quería comentarle es que en esa parte de writing, primer párrafo es solamente menciona porque siempre son temas de opinión, le tiene que dar su punto de vista. Por ejemplo, la gente le pregunta, mientras algunas personas piensan que los países ricos deberían ayudar a los pobres, otras personas piensan que cada país debería ser independiente. ¿Cuál es su opinión? Apoya su opinión con argumentos. Entonces ahí, cuando la primera parte, primer párrafo, tiene que decir claramente, desde mi punto de vista, es importante que los países ricos que ayuden a los países pobres por esta razón y esta razón. Por eso tiene que mencionar mínimo 2 argumentos. Solamente menciona en el primer párrafo. Cuando pasa al segundo párrafo, ahí van a comenzar a desarrollar la razón que tú mencionaste en el primer párrafo. Y el tercer párrafo va a ser desarrollo de la segunda razón que tú dijo. ¿Y qué pasa? Ahí tiene que desarrollar dando argumento, the reason, and also you are supposed to show maybe some of the examples where necessary. Trata de dar algunos ejemplos para que ellos entiendan que usted sí comprende bien. Cuando ya termine eso, el cuarto párrafo normalmente traemos como un párrafo de contraposición. Si vos digo, from my point of view, I believe that the rich countries should be in a position to help the poor countries. Then, when you come to the fourth paragraph, you should be in a position to talk about the contraposition part, where even if I consider the rich country should be in a position to help the poor country, I think that also each country should try to strive and maybe be independent in a way.
tiene que mostrar como la otra cara de moneda de cómo cada país debería también ser independiente. Entonces, cuando termina eso, luego es cierre. Cuando van a hacer cierre, you are supposed to mention your thesis because the first paragraph where you mention your point of view, that's we term it like a thesis, okay? And therefore, the thesis that you use in the first paragraph, you shouldn't repeat your thesis in the conclusion, but don't use the same ones. You should use different ones, all right? And finally, you should be in a position to give your proposal. Lo que quiero decir aquí, cuando usted termina en la conclusión, debería repetir su punto de vista, pero con otras palabras, y de su propuesta concreta, qué es lo que está proponiendo realmente. That's very important. Bueno, entonces, chicos, por el tiempo, ahí es este tema de manejo, digamos, de writing. Cuando entramos en la parte de speaking, vas a encontrar también, tenemos preguntas, tenemos 4 partes, y aquí normalmente tiene que, siempre primero en la preparación, de pregunta, pero hay algunas que da como 30 segundos, por eso más que todo es como de contrarreloj. Algunos pregunta unos 10 segundos, entonces a otra, a nivel que va subiendo, otro 30 y otro de 45, bueno, 45 segundos. Y ahí comienza a hablar. En Yolanda que tiene que hablar por 45 segundos o tiene que hablar por un 60 segundos, un minuto. Es muy importante que sea breve al punto. Be brief to the point, what you have been asked. This is very important, okay? Esa parte de la que decía es muy importante que tiene que mostrar el argumento, la importancia de lo que se pregunta. Y entonces, más que todo esto, van a ver, en grado de complejidad va subiendo a medida que va finalizando. Therefore, guys, please try to be very, very, very well prepared to this one. I believe that you know that giving your opinion, everything is going to be okay. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces aquí yo les voy a compartir esa presentación para que lo tenga presente y ahí cuando comienza van a ver a medida que va realizando, entonces va a encontrar toda esa información. Entonces creo que en eso le queda como más clarito para que haga el uso de ese documento para revisarlo y realmente creo que les van a quedar muy bien, más que todo a las personas que se van a presentar esa prueba de pronto, muy pronto, sino pues, tendrá la capacidad para asistir, digamos, a nuestra sesión de capacitación que vamos a tener el, el viernes. Entonces, es lo que yo quería comentarles para que lo tenga presente. You can see this is speaking part 1. Yes, the questions. Basando en diferentes cosas, cambio del mundo, etcétera. Opiniones, speaking part 2. Sí, va a encontrar todas esas partes que son muy, muy importantes. Diferentes temáticas, ¿ok? Bueno, chicos, espero que esa presentación que le haya servido y pues tengo acá una muy rápida, pero el tiempo no me da, el tiempo como tal no me da para poder hacerle la presentación mía, pero creo que sí, ahí ya podrá ver todo lo que se trata en las presentaciones, etcétera. Voy a mostrar, por ejemplo, rápidamente una parte de algunas preguntas relacionando, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en el writing. Aquí mire el ejemplo que yo le hice. What's your point of view about the use of the mobile phone in maybe at the school or the university and all that? So you can see basically here in the first paragraph, I've just given my point of view, and also I've mentioned the 2 reasons, underlying reason for my essay. Then the first paragraph, I'm developing the arguments about the use of the emergency use, then the connectors, the linking ones for the contact, this is the contraposition, and lastly, we have the conclusion. Okay. So that's it. And let me also show you some typical kind of photos that at times they do ask here. You see, for example, we have some of the picture they ask you, okay, maybe what do you see in the picture? You have 30 seconds to prepare. What do you see in the picture? What do you think the woman is doing? What do you think the woman will do next? So by this one, you should be in a position to speak about everything that is in this picture, all right?
So we have another one where they can ask you about maybe you should talk about what you see in the picture, where do you think the people are, what time of the year is it in the picture, etc. Right. And the last part, as you can see this guy here, this boy, what do you see in the picture? What do you think the boy is going to do next? So the opinion part of it. And what will the boy do next? So guys, in short, this is typically a short presentation about the use of the ITEP exam, that at least you have a general paradigm of what's all about the exam. So I hope that you enjoyed the presentation. Okay, thank you. I'll set it in the YouTube, and once you finish watching this short video, don't forget to give a click. Thank you and subscribe. Bye-bye.